¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener a un invitado que nos va a hablar sobre riesgos por inundaciones en las zonas costeras de Chiapas, vulnerabilidades, amenazas y estrategias de adaptación. Pues todos hemos visto la cantidad de siniestros, de inundaciones, de daños que se ha dado por esa temporada de lluvias y que sabemos, por supuesto, que tiene que ver con el cambio climático, con el daño que le hemos hecho a la naturaleza. Pero bueno, qué mejor que un especialista nos hable sobre ello en el caso de Chiapas. Nuestro invitado en esta ocasión es Mauricio Montes Perianza, es biólogo marino egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es miembro de la Red Mundial de Biodiversidad Juvenil, Global Youth Biodiversity Network, por sus siglas en inglés, GYBN. Se ha desempeñado profesionalmente en la Comisión Nacional Forestal y actualmente se desempeña en el Instituto Estatal del Agua de Chiapas, en donde participó en la ejecución de un plan hídrico de saneamiento y monitoreo bacteriológico para Chiapas. Ha realizado trabajos de identificación de riesgos por inundaciones e incendios forestales en las zonas costeras de Chiapas. Se especializa en trabajos comunitarios con zonas de alta marginación. ¿Qué tal, biólogo? Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás con nosotros en Entre Tejas TV. Estamos muy interesados por lo que anda ocurriendo no solo en Chiapas, sino en el mundo en general, que al parecer obedece a los cambios climáticos. Pero bueno, ya nos aclararás eso con tu presentación, riesgos por inundaciones en las zonas costeras de Chiapas. Sí, claro, muchas gracias, Luis, por la invitación. Pues claramente, como tú dices, son, creo que afectaciones que nos conciernen a todos y que nos preocupa mucho y también, como mencionas, que se ha agravado pues al cambio climático. Y pues aquí les voy a hacer una breve presentación de los riesgos por inundaciones en las zonas costeras de Chiapas, de cómo nosotros vivimos este asunto de manera regional y que también pues se homologa en otras partes del país de México. Excelente, pues adelante, te escuchamos, biólogo, gracias. Bueno, primero que nada, pues como es el tema aquí, riesgos por inundaciones en las zonas costeras de Chiapas, nos vamos a abocar a las vulnerabilidades, amenazas y estrategias de adaptación. Para conocer en sí qué es el riesgo, tenemos básicamente una fórmula que muchas entidades de gobierno y ONGs también la utilizan, que es básicamente en concentrarnos en identificar las amenazas, el grado de exposición y la vulnerabilidad, que es la que nos hace, entre más vulnerable, mayor es el riesgo. Y para todos es igual. Entonces, estos tres tipos de temáticas, de enfoques, nos van a generar el grado de riesgo que podemos adoptar en el esquema que nosotros estudiemos, trabajemos o en el que nos encontremos, ¿no? Aquí, pues aquí vamos a hacer una ejemplificación de lo que les venía comentando anteriormente, de cómo podemos hacer la identificación del riesgo a través de esos tres esquemas que vengo manejando. Aquí, por ejemplo, para nosotros, ¿qué entendemos por amenaza? La amenaza es básicamente el fenómeno meteorológico, se podría decir que es ¿qué es lo que nos va a impactar, no? Aquí la amenaza básicamente es el río. De ahí vamos a ver la vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad y el grado de exposición. La amenaza, como podemos ver aquí, es el afluente que es un río pues algo caudaloso. La vulnerabilidad es la infraestructura con la que contamos. Entre sea nuestra infraestructura más débil, pues mayor es nuestro grado de riesgo. Y el grado de exposición, pues al final nosotros vemos que está cerquísima del río esta casa, y eso aunado y sumado a la amenaza y la vulnerabilidad,
nos da un alto grado de riesgo en el que nosotros nos encontramos o el que en esta gente que vemos en esta foto se encuentra. Y ahí vemos lo que es la exposición, ¿no? La longitud que tiene la población de la amenaza. Bueno, una de las cosas de que hay que saber por qué suceden las inundaciones en las zonas costeras. Aquí dice que las inundaciones costeras usualmente ocurren durante las altas mareas estacionales y durante tormentas que empujan agua hacia la costa. Sin embargo, a medida que el nivel del mar avanza, está aumentando. Las inundaciones en las comunidades costeras están ocurriendo cada vez más en días con menos mareas extremas o con poco viento, incluso hasta en días soleados. Esto se debe también a la variabilidad climática, que es la forma en la que un fenómeno, ya sea meteorológico, ya sea pues un fenómeno antropogénico, cómo cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo nos hemos dado cuenta que existen lluvias muy cortas, pero muy severas, y con aunque sea en un lapso de tiempo muy, muy pequeño, nos podemos inundar. Entonces eso es la fuerza, ¿no? que va a hacer que todo esto cambie los parámetros de nuestro riesgo. Aquí vamos a señalar que dentro de los principales factores que influyen en las inundaciones, pues son los factores climáticos, que es la amenaza, como antes se había mencionado. Los huracanes, tormentas y depresiones tropicales son quienes nos van a determinar si puede suceder una catástrofe o no. Aquí nos vemos pues qué fuerza tienen, ¿no? este tipo de fenómenos. Otro de los factores que influyen en el riesgo son los factores topográficos. Estos básicamente es el relieve en el que nosotros, o en el que la población que tiene ese riesgo meteorológico se encuentran. Aquí en esta foto se ejemplifica que es un valle. Digamos que aquí en la capital, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde estoy radicando, nos encontramos igual en un valle, en el Valle de México. O sea, son lugares que se saturan de agua porque hacen pues una especie de canoa de hondo, y pues entre cuando las lluvias son intensas y prolongadas, el agua pues empieza a rebasar, ¿no? Entonces son una de las características que pueden influir en el grado de riesgo que tiene la población. Otra es pues la cercanía, ¿no? Aquí las zonas costeras, pues en todos lados, si ponemos una casa a la orilla de la playa, sabemos que por ende en cualquier momento nos llega una lluvia torrencial y el nivel del mar pues va a subir. Entonces es inevitable evitar una inundación en este tipo de zonas. Otro de los factores, bueno, otro de los espacios, otro terreno son las zonas de humedales. Las zonas de humedales se caracterizan principalmente por ser zonas en las que el agua ya no existe infiltración. O sea, que el agua ya no tiene ya no llega más al fondo, entonces se estanca. Y esa agua es la que pues, está todo el año, o sea, todos los años, ahí se preserva el agua. Y cuando llueve, pues obviamente pues, tiende a desbordarse. Y hay lugares y hay muchas poblaciones que están asentadas en esa zona de humedales. Bueno, otro de los factores que determina el grado de inundación en las zonas costeras aquí en Chiapas son los factores de infraestructura. Me he percatado que en algunas comunidades aledañas a la costa tienen ciertas deficiencias en su sistema de drenaje. Esto hace que se amplíe mayormente la
la vulnerabilidad que tienen ellos ante este tipo de amenazas, que son las amenazas hidrometeorológicas. Y aquí vemos un ejemplo. Esta es una foto que yo tomé en 2015 de una comunidad que se llama, si no recuerdo, se llama La Laguna, de hecho. Fue un estudio que se hizo ahí. Y los mismos pobladores están entendidos que ellos también se encuentran en una zona de riesgo, pero se percatan de que también el mal manejo de esta situación de lo que es la infraestructura, o sea, los hace más propensos a tener este tipo de inundaciones. Por ejemplo, aquí se hizo una construcción, atravesaron una carretera, metieron un tipo de drenaje, este tipo de drenaje se calza por ser tan pequeño, nunca se imaginaron que atravesaba un río ahí caudaloso, y cuando vienen las lluvias se satura y se empieza a inundar toda la comunidad. Entonces son estas cuestiones también que hay que tomar muy en cuenta en el modelo de estrategias de implementación, que al construir también nosotros sepamos qué construimos, cómo lo construimos y para qué nos va a servir y si esto nos va a causar problemas o no. Otra de las cosas que podemos ver es que aquí, por ejemplo, bueno, aquí es se llaman son como taludes que hicieron para reencauzar el caudal del río. En otros lados hicieron reencauzaron el río de manera recta. Entonces, básicamente ellos nunca modelaron este tipo de infraestructura, porque cuando se dio una lluvia muy fuerte, entonces el río llega con mucha fuerza y llega a parar a las zonas costeras de Chiapas. Aquí, por ejemplo, hay ríos de la zona costera que las encauzaron de manera lineal, y cuando empieza a llover, se empieza a llenar muchísimo de agua, empieza a tomar una corriente muy fuerte y desemboca todo en esa parte de humedales, de esa parte de manglares de la zona de la costa. ¿Por qué digo que está mal reemplazar un río de manera recta? Porque el mismo río tiene sinuosidad. Esa sinuosidad hace que el agua que baja de las montañas, pues tenga un frenado, ¿no? Al final, en las curvas que hacen los ríos, estas mismas, pues bajan su velocidad y hacen que no exista tal flujo de agua con tanta cantidad rastra de sedimentos, de agua, y se puede evitar hasta cierto tipo de inundaciones. Entonces, en vez de mejorar la situación, pues empeoró con este reemplazamiento en algunas partes, no en todas, pero ya cuando se empezaron a dar cuenta, pues no dijeron, no, pues aquí vamos a empezar a respetar la forma del río. Y otro de los factores son los factores antropogénicos. Aquí, pues más que nada, y muchos conocedores que nos podrán estar viendo ahorita, saben que el cambio y uso del suelo es básicamente es una situación que siempre nos va a exponer a tener deficiencias ambientales, ahora sí que no nos beneficia nada, pues que de una selva pasemos a un sistema de pastoreo, porque cambiamos el sistema ecológico del entorno. Y cambiar este ecosistema, pues nos aboca a que nosotros no vamos a estar no vamos a podernos adaptarnos con tanta rapidez, porque como cambiamos el suelo, entonces los fenómenos naturales se exponen de otra manera. Aquí en Chiapas, en la costa de Chiapas, podemos verlo fácilmente, que si se hace una ganadería extensiva, y me refiero a una ganadería extensiva que sueltan el ganado a diestra y siniestra a las montañas,
deforestan, hacen que las montañas, como pierden esta cobertura de árboles, el agua que cae en tiempos de fenómenos hidrometeorológicos cae con mayor fuerza del agua, hay mayor arrastre de sedimentos, porque el mismo árbol que se taló en ese momento tenía una función, tenía la función de retener suelo, de sujetar el suelo, de retener el agua, porque también retienen el agua, pero cuando ya no existe esta capa arbórea, pues obviamente el agua pasa de largo. Eso es lo que nos complica más el asunto esto de las inundaciones, porque no solo tenemos una infraestructura mal hecha, no solo tenemos no solo nos encontramos muy cerca de la amenaza, o sea, sino que aparte hay zonas que no directamente se encuentran ahí, pero están influenciando indirectamente. Y aquí es otra foto de la misma comunidad, y aquí vemos que esto que parece pues un pequeño desiertillo ahí, y al fondo se ve agua, básicamente se asolvó, o sea, todo el sedimento de las montañas bajó, se asolva y se empieza a secar esa lagunilla. ¿Y qué problemas contrajo esto? Que los productores, que son los pescadores, pues ya no encuentran peces tampoco ahí. Por la misma sequedad que se produjo, por el mismo asolvamiento, los peces tienen que buscar una manera de un hábitat, o sea, más de acuerdo a ellos, y tienen que buscar mayor profundidad. Entonces los peces se fueron. Y pues estos a ellos no les beneficia en nada. Aquí, por ejemplo, vemos un tipo de inundaciones que es como les comentaba, que es una inundación de un valle, cómo se empieza a saturar el agua en el subsuelo y empieza a resurgir a la intemperie, y las montañas que pues todo el agua recae ahí, ¿no? Entonces es un tipo de cómo nosotros podemos darnos cuenta cómo sucede una inundación. Y aquí un ejemplo de esta es una parte de la costa de Chiapas, es el mar abierto y el estero. Pues ahí vemos población, ¿no? O sea, esa población de entrada pues, sabemos que está vulnerable, que está amenazada y que tiene un grado de exposición pues muy alto, están muy cercanos al agua. Normalmente ahí existen normas mexicanas que reglamentan que si vas a construir o vas a insertar una población en la zona de costa, tiene que ser mayor a los 5 metros del mar. O sea, tiene que tener una elevación mayor a los 5 metros, porque es es el parámetro, ¿no? que debemos de tener, que se tiene estipulado en las leyes mexicanas para construcción, pero si no respetamos eso, obviamente, pues sabemos que estamos altamente propensos a inundarnos. Y así la cuestión en la costa, aquí en Chiapas, es así, o sea, hay muy poco seguimiento a este tipo de reglamentos. Hay lugares que sí me ha tocado ver que sí respetan lo de la cuota 5 y otros no. Entonces, pues ellos ya saben que la autoridad no se hace responsable. Obviamente, pues siempre también se monitorea eso, la protección civil, pero si tú construyes más abajo de ese nivel, o sea, ya eso ya depende de la persona, el lugar, el asentamiento que se encuentre bajo ese reglamento, ¿no? Aquí, un ejemplo también de estudio. Esta es una foto, una imagen satelital tomada en 1985, se adquirió de Google Earth. Podemos ver el mar, la parte de
lo que es la zona costera, y vemos lo que es le llamamos estero. El estero es una parte que confluye con el río y el mar. Es agua salobre, no es totalmente salada, porque como el río desemboca en esta parte, pues se junta el agua salada con el agua dulce. Entonces tiene un nivel de salinidad menos alto al del mar abierto. Y por sus características se presenta entre el mar abierto y la zona de la parte del área limítrofe. Esta imagen pues es la representación de toda la zona costera de Chiapas, y pues también pues así en varias partes varios estados del país se tienen la misma condición. Avanzamos para el 2003. Aquí, por ejemplo, en esa misma foto, nos regresamos a esta, no existe una bocabarra, que es una apertura que se hizo para que el estero tuviera salida hacia el mar y el mar pues tuviera entrada también ahí. O sea, es un compartimiento de agua y de nutrientes y de distintos tipos de especies de peces. O sea, al final sí sirve como un desfogue de la zona del estero. Para 2012 vemos cómo se empieza a rellenar de nuevo, y esto es lo que les venía diciendo, que existe una gran cantidad de arrastres. No se imaginarían cuántas toneladas de tierra se baja en una lluvia de, no sé, 2, 3 horas. O sea, se bajan toneladas de tierra. Esto, pues, vemos cómo avanza, ¿no? por el tiempo, aunado a lo que es la variabilidad climática, lo que es el cambio climático. Pues se ha visto que gradualmente estos fenómenos meteorológicos han sido más severos, y por ende es mayor el arrastre de tierra. O sea, eso pasó entre el 85 y 2012. Ya para el 2018, 6 años bastaron para que se doblara el nivel de cantidad de arena en esta área. Y les digo, o sea, es un fenómeno que no solo se repite en esta parte. Este es un municipio de aquí, de la zona costera, se llama Pijijiapan. Es un lugar que se llama Chocohuitán. Hasta salieron noticias a nivel nacional sobre esta situación de que se había estado tapando la parte de la bocabarra, que es lo que les digo, que es donde confluye el mar y la zona de estero. Entonces esto pues es un problema, ¿no? Es un problema social, un problema ambiental, y que pues no se tomó en su momento con las medidas pertinentes, o sea, se dejó pasar mucho tiempo, y ya para 2021 esta bocabarra ya se había cerrado. Entonces, para este tiempo, el poblado de Chocohuital ya estaba inundado. Entonces era algo que se veía venir, ¿no? Pero pocos entendemos o pocos observamos también, hasta que nosotros tenemos, ahora sí que el agua hasta el tope, pues ahí literalmente sabemos que estamos en problemas, ¿no? Y ya pues se ha tomado medidas de reabrir esta bocabarra para que la saturación de agua pues tenga salida hacia el mar, y evitar que el agua pues se meta hacia las casas, ¿no? Bueno, ahora sí que históricamente en Chiapas se han dado pues varios desastres por esta situación, más en la zona costera, porque aparte de que es una zona pues bastante compleja en cuanto a la topografía, también sabemos que es la primera zona de contacto
cuando un huracán o una depresión tropical se forma. Entonces, sí tenemos que tener muy instruidas las personas, tenemos que tener muy en cuenta que la infraestructura que también metamos ahí debe ser a estudios, ¿no? O sea, hay que hacer manifiestos de impacto ambiental, porque si construimos así algo, porque pues nada más ahí se va, pues no vamos a evitar nada y vamos a desfavorecer a la población. Hay que tomar muy en cuenta también que los medios de vida en estas situaciones son muy importantes. Hay que conocer cada recurso, el recurso humano, el recurso económico, el recurso natural, el recurso social. Todos estos recursos, conocerlos es sumamente importante en la construcción de poder hacer a las personas, o bueno, a la población, una población más resiliente, o sea, una población que pueda no resistir, porque pues son fenómenos que, o sea, estamos luchando contra la naturaleza, nunca le vamos a ganar, pero sí podemos saber actuar, cómo actuar antes, después, cómo evitar que haya mayor afectación, porque las afectaciones aquí, como se detalla, son daños directos, materiales, o sea, son daños a las viviendas, o sea, si existen fábricas, diques, calles, o sea, son pérdidas económicas millonarias. O sea, en una inundación se pierden millones de pesos. Aparte que se dan daños humanos, daños materiales indirectos, afectación a la parte donde se saturan los hospitales, o sea, todo ese tipo de cosas hay que tomarlos muy en cuenta, que esto sucede, esto es real, y que para evitar esto, pues hay que tomar, te digo, todo muy en cuenta de estos elementos. Aquí, pues, ya presentamos las amenazas, todo este tipo de amenazas, todas las vulnerabilidades, los grados de afectación. Ahora nos vamos a las estrategias de adaptación, porque no hay otra manera, nunca vamos a resolver esto de los fenómenos meteorológicos, nunca vamos a evitar que se forme un huracán. Al contrario, pues los huracanes al final son procesos naturales que se han venido dando desde hace mucho tiempo y que pues son reguladores del clima. O sea, nosotros necesitamos que también existan ese tipo de fenómenos. Pero ¿quién genera el riesgo al final? Nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tomar estrategias de adaptación. Aquí, por ejemplo, vemos que el ordenamiento territorial es equivalente a mejorar la calidad de vida ante la gestión de riesgo de desastres y fenómenos como pues es el Niño. O sea, el fenómeno del Niño es un fenómeno meteorológico de clima, es influyente en la variabilidad, esta variabilidad climática que te venía comentando. O sea, esta variabilidad climática de si hace un día hace calor y el siguiente hace frío. O sea, ese es el rango, o sea, son estadísticas al final que nosotros podemos notar, o bueno, los meteorólogos no nos podrán dejar de mentir, que ellos pues son números para ellos, y estos números que varían, ahí ellos estiman qué es una variabilidad climática, si es un año niño, pero esto ya es otro tema, ¿no? Pero les digo, esta parte de planear el territorio es reducir el riesgo, es ver, no, pues esta zona se inunda, vamos a meter, aquí no vamos a meter población. Esta zona es para pastoreo, esta zona es para cultivo, esta zona es para la industria. O sea, porque sabemos que cada zona tiene su forma, cada forma tiene su topografía, lo que sea, los factores que venían comentando anteriormente. La reconversión productiva es otra de las cosas que te venía comentando, el cambio de uso de suelo. Si vamos a hacer un cambio de uso de suelo, no hay que hacerlo de manera tan agresiva, porque si lo hacemos de manera agresiva, obviamente nunca vamos a saber responder ante este tipo de fenómenos, porque la misma naturaleza te
te indica que si, o sea, una montaña no está planeada para que tú le derribes árboles, pues, o sea, no vas a hacer desierto una montaña. Aquí no, pues en esta zona de Chiapas, una montaña debe estar cubierta, debe ser una zona ampliamente forestal, pero pues sí, pues o sea, hay límites, ¿no? Y hay gente que pues tiene que comer también y busca la manera de producir o de tener algo, un sustento económico, pues busca lo más fácil, pero existen modelos productivos muy amigables con el ambiente y que mejoran hasta eso la calidad del suelo. Aquí vemos un ejemplo de cómo más o menos podemos, es un modelo ejemplar, entre comillas, podemos decir, porque cada lugar tiene un tipo de modelaje. Pero, por ejemplo, aquí vemos que el río está bordeado con árboles, o sea, no es un río que tiene retención de líquido, o sea, están bien divididas las parcelas, o sea, tienen cortinas rompevientos, o sea, son técnicas de cultivo amigables con el ambiente y que mejoran la calidad del suelo, como les venía comentando, y al final protegen pues a los quienes habitamos ahí. Otra de las cosas que hay que implementar, y esta es en la parte social, es estos sistemas comunitarios de protección civil que aquí en Chiapas existen. No sé si existen en otros estados, creo que sí, pero es algo que la verdad ha funcionado muy bien porque mantienen alerta a la población, mantienen capacitada a las personas para que ante cualquier tipo de amenaza ellos sepan responder en el momento adecuado y designar las zonas en las que ellos puedan moverse, en las que ellos puedan quedarse cuando suceden este tipo de cosas. O sea, son cuestiones muy importantes para la sociedad y que nos compete a nosotros también instruirla. Y aquí es un ejemplo de la zona costera en Chiapas, sus retos y aciertos en las afectaciones. Los aciertos, pues les digo que en esta forma de crear un sistema de emergencia comunitario es un acierto, es algo que es necesario para todos los lugares que se encuentran en riesgos, y uno de sus retos pues es el mejorar los sistemas de cultivo, mejorar los sistemas de producción, no solo ganaderos, no solo de agricultura, sino también los pesqueros, porque prácticamente toda la zona costera depende de la pesquería, varias familias, y eso es en sí la parte que debemos de entender en esta situación, de cómo comprender qué nos amenaza, qué nos hace más vulnerables y comprender nuestro entorno. O sea, es lo que debemos de entender tanto los que vivimos ahí en la zona de riesgo como los que estudiamos las zonas de riesgo, los que llegamos a realizar estudios dentro de la comunidad. Debemos partir de qué está compuesto o sea, qué recursos tienen o qué herramientas tienen para afrontar este tipo de situaciones, porque son situaciones extremas y son situaciones en las que a veces se nos complica entender, o más bien saber de dónde vamos a sacar vamos a sacar la casta, podemos decir, o sea, ¿de dónde vamos a adquirir la indumentaria para nosotros poder defendernos, ¿no? O sea, esas situaciones son fundamentales que la población, que básicamente la que vive ahí dentro, debe de estar manejando. Por eso les digo, o sea, la adaptación de las comunidades está en el entendimiento de los medios de vida. ¿Y estos medios de vida qué son? Pues lo que les comentaba, recursos naturales, recursos físicos, recursos culturales, recursos sociales, recursos humanos, o sea, todos estos recursos, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades?
básicamente eso es todo, Luis. Pues, Pues fíjate, Mauricio, que después de haberte escuchado me surgen varias dudas. Primero quiero decirte que me emociona mucho el hecho de que nuestras universidades estatales estén produciendo estos egresados profesionales como ustedes, estos recursos humanos para atender las necesidades del Estado, ¿no? Que sí. es tu caso, egresado de la UNICACH, y pues ya trabajando de lleno en estos temas que te corresponden. Y te decía que tengo algunas dudas. Sí, Primero, sí, me pongo a pensar, es decir, siempre hay programas de prevención, programas de apoyo cuando se dan los siniestros, lamentablemente, que ocurren, pero querría preguntarte, eh, ¿la población en la actualidad está ya realmente informada de todo esto? ¿Hay brigadas de información? Porque a mí me dio mucho gusto ver esto que tú pusiste de ejemplo, por allí unas colinas con el río, los árboles que sirven en buena medida de protector. retención, de protección, ¿no? Y luego ves las colinas y las vaquitas y ves a todos estos árboles en cuadrante y bueno, eso está muy bien. Pero me surgió la duda, ¿esto lo conocen la gente que vive en la costa, los productores, los pequeños productores? ¿Hay brigadas para informarles de ello, alertarlos de los riesgos? Eh, Fíjate que sí existen este tipo de capacitación para los productores, pero la verdad la audiencia, o sea, la gente porque se les hace la invitación a las personas, a esta gente, a veces son un poco apáticos con introducir nuevos sistemas de producción, porque, bueno, yo creo que como todos, ¿no? O sea, siempre tenemos ese sesgo de adentrarnos a algo nuevo. Entonces, a veces nosotros se la podemos pintar muy bonita, pero si no, ellos no solo se van pues con las palabras, o sea, ellos son muy de hacerlo y ya, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil, es complejo, ¿no? O sea, y más que difícil es complejo hacerle entender a este tipo de población que el sistema de productividad, de producción que tenemos utilizando, que es, o sea, de milenario, podríamos decir, ¿no? Y adoptar otros sistemas más amigables y de una mejor manera, es muy difícil para ellos que lo entiendan, Claro. porque aparte que son cuestiones muy técnicas, son cuestiones de que para ellos, pues o sea, Eso te iba a decir, esa era la segunda parte de mi pregunta, porque yo me imagino que implica una inversión, es decir, si ustedes les dicen, vamos a poner aquí una barrera de árboles de tales características, ¿no? Sauces, por ejemplo, y aquí en el entorno de los cítricos hay que preparar con limoneros o todo, no sé, pues eso implica una inversión y la segunda parte de mi pregunta era, ¿existen programas estatales? Estatales me refiero al Estado, al gobierno federal y estatal, que, que apoyen estos cambios. ¿Tú los has mm, visto ya en el terreno de los hechos? Que vaya, la información, entran a un programa y se les va a financiar y ustedes van a pagar a lo largo de 10 años esta reconversión que se da de su producción, ¿no? sí, sí y no. O sea, sí existen este tipo de incentivos, porque no son más que incentivos. Pero no existe, es para un pequeño, o sea, no es para todos, pues es para grupos sociales muy, muy selectos. Y digo selectos porque a veces sí se les oferta a las personas este tipo de incentivos, pero lo malinterpretan de otra forma. A veces lo ven como un tipo de subvención que, pues, social más que de productivo, y pues o sea, al final el recurso lo manejan no como debería ser. O sea, O no es sea, para todos.
O sea, lo esperan y lo exigen a fondo perdido y no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo por Sí, retribuir ese sí, préstamo, podríamos a veces llamarlo. sí pasa así. Me Oye, ha y tocado, seguramente has visto también que se da en muchas ocasiones, se presta a fines electorales. O sea, este es de nuestro partido, entonces sí, el otro no, porque ese siempre ha estado en contra de nosotros, ¿no? sí, sí, Es una o sea, problemática del campo en general. sí, 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 la verdad que a veces se presta a que hay gente que pues siempre hay como lidercillos, ¿no? En las comunidades que son como los interlocutores pues la gente, el personal que llega a veces de gobierno con la población y pues siempre a veces se dejan llevar con este tipo de líderes. Y se llevan la Y, tajada del tiburón. ajá, y lo malinterpretan porque al final ellos lo tejiversan de una forma, o sea, y no es así, pues a veces el mismo interlocutor que es te digo, es esta persona que pues tiene un control sobre la población, le dice, no, esto viene de tal lado porque nos está ayudando tal persona, pero no, o sea son, a veces la misma persona no entiende que son programas gratuitos. O sea, yo, por ejemplo, estuve trabajando en la Comisión Nacional Forestal y me tocó trabajar con cantidad de personas en las que se les daba el apoyo y habían personas que sí, o sea, sí se esforzaban en realizar los trabajos, pero había personas que una vez recibían el dinero y pues se lo gastaban, ¿no? Y tú llegabas y decías, y lo demás, ¿qué le vas a, y cómo vas a hacerle para los trabajos? Y no, pues no sé. Entonces, pero lo mal, a veces te digo, hay personas que lo malinterpretan y hay personas que sí se dan cuenta y sí entienden Que es para que beneficio de ellos, ¿no? De su sí, familia. sí es necesario. Oye, biólogo, yo cuando, eh, eh, perdona mi ignorancia, pero cuando yo escucho programas forestales, de inmediato yo pienso en los bosques que circundan esta región de los Altos de Chiapas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente no son los árboles que se que se utilizan para reforestar en la costa. ¿Cuáles son esos árboles? ¿Qué tipo de árboles se utilizan en la costa? Es decir, no es cedro, no es caoba, no son pináceas, cipreses, ¿no? Me llama la Sí, atención qué tipo con qué árboles se reforesta. pues en la zona de la costa está definido por una zona subtropical, o sea, son árboles, o sea, sí entran cedros, sí entran, pero el tipo de vegetación tiende a ser muy, muy frondosa, o sea, son árboles como las ceibas, o sea, esos árboles grandes, pues Matilisguate, Ramón, que últimamente lo están implementando aquí en los viveros forestales de aquí del estado. Sí, son árboles que se tienen que utilizar en este tipo de restauración, porque al final es una restauración forestal, que se tiene que iniciar y se hace en algunos lados, pero no existe tanta producción, no hay para tanto y a veces igual es un poco complejo la cuestión ambiental, porque a veces nosotros podemos, bueno, a veces existen apoyos para esta restauración forestal, pero las cuestiones climáticas, digamos que de 600 árboles que se dan para una hectárea, se logran, no sé, un 20%, mucho. Pero sí, o sea, son cuestiones que naturales y esas también son cuestiones que no se pueden estar tan al pendiente, pues, y el productor no puede estar regando una plantita por plantita. O sea, sí es complicada esa parte. Pero hay zonas donde llueve mucho también y nos damos cuenta en la parte de Soconusco. Y ahí sí son zonas aptas para, si tú avientas 3 plantitas, se van a nacer esas 3 plantas. Sí, Pero hay ese es el partes, otro aspecto, ¿no? Que es sí, una maravilla, siempre lo he sí, dicho, o lo sea, sabemos, que el granero del estado y de la región, pues es el Soconusco
por su vegetación Sí, sus ubérrima condiciones en climáticas. realidad, ¿no? Sí, Y abundante, sí. sí, son unas cuestiones, hay varias limitantes, pero la verdad, de lo de la reforestación, o sea, esto del cambio de uso de suelos, es un compañero que me decía, un ingeniero agrónomo, me decía, no, te voy a decir aquí algo, Mauricio, el cáncer del bosque es el ganado, o sea, porque donde vas a meter ganado tienes que a fuercitas Deforestar. talar árboles, deforestar, meter pasto y ándale, sueltas el ganado lo que hace, compacta el suelo, lo hace más infértil, es un proceso. O sea, obviamente necesitamos de la ganadería, Claro. pero no de manera tan extensiva, porque, o sea, la ganadería extensiva es meter al animal en donde no debe estar, porque ahí, o sea, cada ecosistema tiene su forma, pues, y si nosotros interrumpimos eso, obviamente se dan este tipo de situaciones como las inundaciones, deslaves, o sea, son procesos que hay que tomarlos de otra manera. Y sí existen. Existe la ganadería silvopastoril, que es meter plantas, árboles con pastos. Hay pastos que resisten la sombra, porque normalmente se derriba árboles para los pastos, porque son pastos que necesitan luz directa, entonces por eso se derriba el árbol, pero hay pastos que aguantan la sombra. Entonces esta modificación se puede hacer, pero el mismo productor como no lo ve, o sea, no lo ve tangible, obviamente pues no quiere adentrarse a eso. Ese es el sesgo, pues, a lo que voy. Y Claro. hay... Te escucho, no te escucho, dime. Y ahí sí existe, bueno, no, la verdad yo mentiría que ya fui, pero sí existen modelos o sea, donde se implementó un plan de manejo de la cuenca, porque al final es una cuenca, es el río, que sí funcionan, que se hizo la estrategia, se hizo, no, que aquí va a ser para cultivo de tal y así, y así. Se llama la Suiza, la cuenca de la Suiza aquí en Chiapas. La verdad pero es de años, es un trabajo que se ha dado parcialmente, se ha venido manejando con el Instituto del INIFAP, que son gente que se ha metido a la investigación y estar en constantes pláticas con los productores, porque al final la base de iniciar un buen programa en cualquier lado es que la gente esté bien consciente de que tiene que hacer las cosas de tal manera. Claro. Déjame hacerte una última pregunta. Desde tu formación de biólogo, desde tu perspectiva, todos sabemos que el daño ecológico a la ecología ha sido terrible, que los efectos climáticos nos resultan adversos por la misma contaminación y descuido que ha tenido el ser humano, ¿no? En su hábitat. Pero también tenemos la esperanza de que ya cobrando conciencia de esto y con la experiencia podamos revertir un poco. Y a mí lo que me preocupa siempre es que hace unos 30 años, 35 años, no habías nacido, pero siempre se preocupaban los gobiernos por la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y exportábamos maíz y exportábamos algunos otros granos y todo. Ahora todo tiene que importarse y eso es un fenómeno a nivel mundial que tú conoces muy bien con todas las grandes empresas transnacionales de transgénicos y todo eso, ¿no? Pero tu visión como biólogo, ¿cómo ves? ¿Ves positivamente, optimistamente el futuro o pesimista de plano? Lo veo con optimismo, lo quiero ver así porque, pues, creo que o sea, hay muchas cosas que... Porque tienes que contribuir a eso, justamente, Sí, y es claro, tu aparte, deber sí, profesional. exacto. Pero sí, ahorita la ciencia, o sea, sí se ha avanzado en lo que es, por ejemplo, lo que ahorita hay una derivación de la biología, que es la biotecnología, que es algo más complejo, está basado en la modificación
de alguna, o sea, del gen, pero sin afectar tampoco a la población. O sea, hay cultivos que ya se van a poder hacer de manera sin utilizar tanta agua. O sea, hay sistemas de cultivo que ya se hacen con luz ultravioleta, no se necesita el sol. O sea, por ahí va, digo, por ahí va el futuro. Ya no vamos a necesitar tantas porciones de tierra para cultivar lo que, o sea, si en una hectárea cultivamos, no sé, 2 toneladas de maíz, ahora en 30 metros cuadrados con una bodega, pues, vertical, con cierta tecnología, pues es un poco porción de tierra y vas a producir el doble. O sea, ese es Pero sigue siendo de manera natural, no es necesario Sí, no, ponerle... no, son procesos que van a ser naturales, porque Ya. al final, o sea, sí reemplazan ciertas cosas, pero, o sea, los nutrientes y todo ese tipo Pero no hay manipulación genética, pues, no, 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 no. O sea, lo del maíz optimizar. genético, por ejemplo, vamos a tocar un tema, o sea, que es algo muy, pues siempre se ha tocado el maíz genético, ¿no? Modificación genética. O sea, sí es cierto que pues, o sea, la modificación genética a veces puede ser adversa a quienes la consumen, también la biodiversidad se limita, pero, pero hay que tomarlo de la manera de que sí se puede también utilizar este, mm, cultivos propios de la entidad, de la zona, endémicos, lo que nos conocemos como endémicos. Entonces, también se puede hacer ese tipo de modificación o ese tipo de introducción de especies endémicas sin monopolizar, porque al final monopolizamos un cultivo porque las empresas pues tienen mayor, son propias pues de la marca, es como la marca, ¿no? La marca del maíz es la mejora, está mejorado, es esto, tienes que utilizar este maíz, ya no utilices tu maíz, o sea, ese es el contra, sí, o sea, sí, yo estoy también en contra de eso, pero sí estoy a favor de que debe haber una mejora de la producción genética a través de este tipo pero que se apropie la persona, pues la población que sea dueña de ese gen, porque hay mucho desconocimiento de las personas de que el acervo genético que tienen, o sea, deben de conocerlo y que o sea, debe ser para ellos y que ellos lo puedan vender, porque las empresas lo que buscan es apropiarse de un tipo de gen, lo venden y ese es negocio, pues ese es el negocio. El maíz transgénico es negocio nada más. Claro. No es tanto de que afecte la salud, pues, porque a veces Claro. que la afectación de salud. Oye, Mauricio, mira, tengo una inquietud con las nuevas generaciones de biólogos. Sí, Seguramente tus maestros, yo creo que rozan mi edad un poco y quizá haya mayores, ¿no? Pero se ha dado un cambio en la mentalidad de los biólogos también. Sin duda que sí, pero ayúdame a comprenderlo. Es decir, mira, yo empecé leyendo, por ejemplo, los libros impresos y trabajando con las máquinas que seguramente ni conociste, las Olivetti, que eran que podías trasladar a todos lados y todo, ¿no? Y ahora pues está la laptop y está los libros electrónicos y nos hemos tenido que ir habituando. Mi pregunta es, ¿has conocido entre tus maestros, hay biólogos que tenían otra actitud con respecto a la aplicación de la tecnología, de la ciencia, lo que nos acabas de decir, y ustedes lo detectan? O sea, ven, bueno, es de la vieja guardia, el paradigma ha cambiado y ahora hay que aprovechar la tecnología. ¿Existe? sí, sí existe. O sea, sí hay personas que ya han adoptado este tipo de conocimientos porque, o sea, hay personas que siguen utilizando el mismo modelo y no ha funcionado, ¿no? Entonces,
hay gente que sí se ha actualizado y ha visto la manera de cómo implementarlo y lo ha ejecutado y sale de otra manera, o sea, sale mejor. O sea, sí me he dado cuenta en ciertas personas que me han instruido, que me han enseñado, que este tipo de tecnología que viene para el futuro, pues es parte de, o sea, es algo que no vamos a poder detener y debemos de contribuir. Al contrario, tenemos que estar inmersos en estos cambios porque también se puede utilizar de una mala manera, porque esto del acervo genético, o sea, ya se están dando lineamientos en la biología, por ejemplo, esto de los virus, o sea, todo ese manejo, o sea, ya debe haber, ya hay lineamientos, hay leyes pues que van a proteger este tipo de manejo, porque también se puede usar a malas, se puede prestar a malas Sí, la cosas. legislación defiende bastante. Mauricio, ya, último, ahora sí te prometo que es la última pregunta. Cuéntanos una Sí. anécdota. Seguramente tienes por ahí alguna anécdota divertida de tus momentos en trabajo de campo, ¿no? Que te haya sorprendido como ser humano, como chiapaneco, universitario y como biólogo. ¿Recuerdas Sí, alguna? sí, tengo varias. Tengo una de un beneficiario, porque a mí me daban ciertas personas para supervisar proyectos de restauración forestal. Yo, en Chiapas había un programa nacional forestal que daba ciertos tipos de apoyos y a mí me tocaban sí los apoyos de restauración forestal. Yo estaba pues recién egresado, ¿no? Y pues hay todo tipo de personas, como venimos comentando, que existe pues el que se quiere pasar de lanza, el que no. Y era un señor pues humilde, ¿no? Pues todos son de campo, todas las personas con las que estaba eran de campo. Y me tocaba hacer una visita con él de cómo iba su avance del proyecto, ¿no? Como si ya había plantado sus árboles, si ya había protegido y así. Y pues a mí me tocaba caminar kilómetros, ¿verdad? Porque me tocaba caminar montañas también. Dejaba yo el carro en la carretera y me tocaba, no, que pues mi terreno está como a 500 metros para arriba. Bueno, está bien, vamos. Y en unas, pues me fui con él. Me venía diciendo, no, ya avancé y todo. Y me decía, ¿seguro que quieres ir caminando? Sí, vamos. Bueno, está bien, vamos. Fuimos. Ya llegamos en la parte de su parcela, pues ahí se supone que está el proyecto, ¿no? Y ya veo que sí hay unas plantitas. Era un apoyo como una superficie de como 4 hectáreas, ¿no? Pues yo nada más estaba como media hectárea que vi que lo había hecho y dije, y tú me dijiste que ya habías terminado, porque pues al final ellos tienen que concluir el proyecto para que se les dé una liquidación del recurso con el que se les apoya, ¿no? Y me dice, era el biólogo, fíjese que lo que se iba a sembrar aquí lo sembré en otro terreno más arriba, como a 500 metros, ya habíamos caminado como medio kilómetro, ya estaba bien, ya me había cansado, la verdad, y me dice, pero allá está, pues si quiere ir a verlo, lo vayamos a ver. Le digo, será, no, vamos, porque pues, ya no estaba creyendo, pero yo, pues como le estaba tanteando, le dije, vamos. Pues se va a cansar, dice, se va a cansar usted, no, ya, es lo mismo que usted ve aquí, allá está arriba. No importa, le digo, pues vamos, lo checamos, ya caminé algo, ¿no? Y dimos como 50 pasos y se regresa y me dice, le voy a contar la verdad, la verdad ya no tengo más terreno arriba y pues esto es lo que hice. Ah, canigo, ¿y por qué? No, si ya veo que está bien cansado de subir hasta acá y los arbolitos no pesan bastante, dice. Y ya, le digo, pero y cuando metiste el proyecto, pues no te dijimos que en un lugar que tú sepas que no vas a poder hacer.
Pues sí, biólogo, pero no pensé que iba a ser así. ¿Y ahora cómo le hacemos? Dice, no, pues tienes que terminar. Y no hay otra manera. Dice, no, la verdad no. Y ya, pues ya chico palada y todo eso, pues pues vamos a medir lo que hiciste, ¿no? Y lo medimos. Y ya terminamos de medirlo y me dice, no, pues te dio tanto, te dio, pues de las 4 que tú metiste, pues hiciste 2.5. Y ya, ya se ajusta, ¿no? Ya lo ajustamos. Pero para mí me dio mucha risa al final porque, o sea, me estaba pues, o sea, te ven cansado, ¿no? O sea, te ven así y dice, no, ya ni va a caminar, ¿no? Te quería agarrar cansado y Exacto. sobornarte para que Sí, hicieras un sí, buen o sea, esfuerzo. Bueno, pues esas sí, son cuestiones que me pasaron varias veces. claro. Y ya. Bueno, pues qué cosas. Pero también te has encontrado con gente, con pobladores de una gran sabiduría, que las cosas que tú ni Ah, aprendiste en la sí, universidad te has encontrado deslumbrado sí, no, por la no. sabiduría que ha ido de generación en generación en ellos, ¿no? Sí, sí, ahí me tocó también estar con gente grande de pueblo, pero que ni hablaba nada de español. Que yo le decía algo y nada más me decían que sí, sí. Y a mí me tocó acompañar a unos señores ya grandes, una pareja, a un terreno igual que habían sembrado. Y la señora, todos esos palitos que les damos las plantas, las había amarrado a una varita para que no, porque dice que estaban doblados y quería que sobrevivieran. Entonces, o sea, ahí, por ejemplo, a pesar de que estaban en una edad avanzada, pues ellos eran muy conscientes de también que tenían que cuidar su plantación. Cumplir con Y la ellos, o responsabilidad. sea, de otra forma, ¿no? De verlo. Claro, claro. Pues hombre, ve guardando las anécdotas y todo, verás que dentro de algunos años vas a ver almacenado una gran cantidad de sabiduría popular y experiencias y todo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, biólogo. Vamos a tomar muy en cuenta todo lo que nos has compartido, porque muchas veces desde nuestros poblados, pequeñas ciudades, no sabemos, no conocemos la realidad del campo, del litoral chiapaneco, ¿no? Pues Sí, muchas claro. gracias. Que estés muy Sí. bien No, y muchas muchas, gracias a ti, Luis, por haberme bueno, invitado. al contrario, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien.